Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. El pasado día 29, el gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, por si alguno no lo sabe, que ya lo dudo porque los oyentes de este programa están muy bien informados, ya sabéis que este programa es el programa que empieza donde los otros terminan y todos me llegáis ya debidamente informados. Bien, pues Daniel Ortega prohibió por ley las protestas en Nicaragua, sí, así como lo escucháis. Es decir, que desde aquel día, desde el día 29 de septiembre, está oficialmente prohibido manifestarse dentro de Nicaragua. Manifestarse contra el gobierno, no lo sé, quizá para hacer otro tipo de desfiles, carnaval y demás, eso esté permitido. Pero desde luego no se pueden hacer manifestaciones contra el poder, lo cual quita bastante el atractivo a manifestarse, porque toda protesta, o la protesta por antonomasia, es la que se hace contra el que manda. Bien, desde el día 29, todo el que salga a la calle y se le ocurra protestar contra el que manda, es decir, contra Daniel Ortega o su gobierno, se expone a la detención, al encarcelamiento y seguramente también a un juicio sumario, o mejor dicho, cambiemos los órdenes: detención, juicio y encarcelamiento, que es lo más propio. Si son muchos, pues se exponen además a que la policía los cosa a tiros, que es muy probable, habida cuenta de la cantidad de muertos que han tenido que recoger de las calles los nicaragüenses en los últimos meses. Es evidentemente algo simbólico esto último, esta prohibición, pero que, porque ya estaba de facto prohibido manifestarse, pero resume a la perfección el viaje breve, dicho sea de paso, porque es que esto ha sido en cuestión de apenas 4 o 5 meses, el viaje del gobierno de Ortega de una democracia más o menos cosmética y muy imperfecta a una dictadura sin careta. Hasta la fecha, los manifestantes han estado saliendo de manera intensa durante los últimos meses, en concreto desde que empezó esto en abril, y por ahora esas protestas han tenido un balance bastante trágico de más de 400 muertos y miles de heridos. La mayor parte de ellos civiles a manos de la policía, y no solo de la policía, sino también de los grupos parapoliciales que trabajan para el gobierno, que en Venezuela se les conoce como colectivos y que son muy famosos, muy tristemente famosos. Bien, el asunto este está, como os podéis imaginar, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en el Consejo de Seguridad de la ONU. El régimen nicaragüense está empezando a verse sitiado diplomáticamente por otros países, pero vamos, que se ha cerrado en banda, que le da igual, y está aplicando punto por punto, además, el viejo manual castrista de: si el mundo me censura, peor para el mundo. A principios de septiembre de este mismo año, es decir, hace pues un mes exactamente, creo que de hecho que fue el 4 o el 5 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para tratar la crisis de Nicaragua. Lo dieron los periódicos, pero lo dieron en modo breve. Y es una pena porque el tema tenía bastante importancia, pero bueno, Nicaragua es un país pequeño y al final las noticias de los países más grandes van devorando poco a poco las noticias de estos países más pequeños como Nicaragua. El tema es que hubo una reunión movida y promovida, mejor dicho, por los Estados Unidos, que fue quien llevó esta historia al Consejo, a pesar de que Rusia y China se opusieron a tratar el tema. Rusia y China, en el Consejo de Seguridad de la ONU, tienen la capacidad de veto, son, como bien sabéis, en el Consejo de Seguridad de la ONU solo mandan los aliados de la Segunda Guerra Mundial más China, y el resto de países pues están ahí de manera rotatoria y no tienen capacidad de veto. Los únicos que tienen capacidad de veto son los aliados, pero no pudieron evitar que el asunto llegase hasta la sala del Consejo porque Estados Unidos ostenta en estos momentos la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, de tal manera que lo metió. Y igualmente, aunque los otros no quisiesen debatirlo, y esto saltó a los medios de comunicación, que era un poco la idea. Es decir, que el asunto tenía ya de una gravedad, o estaba a un punto al rojo vivo, que el órgano más importante del mundo, que seguramente, que es el Consejo de Seguridad de la ONU, pues lo estaba tratando, o no tratando, por lo menos poniéndolo en la orden del día, aunque luego no se discutiese. Esto en Nicaragua se recibió como un jarro de agua fría en la Nicaragua oficialista, obviamente, no en la Nicaragua opositora. Invitaron al gobierno nicaragüense, por supuesto, para que dijese la suya, y allí el ministro de Exteriores, el canciller, que llaman en Nicaragua, y en prácticamente todos los países de Hispanoamérica, un tal Denis Moncada, vino a decir que
que le parecía completamente intolerable esta injerencia a la soberanía del pueblo nicaragüense. O sea, que no podía ser, que cómo es que se hablaba de esas cosas en el Congreso, en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando pertenecían al orden interno de Nicaragua y que nadie más podía hablarlo que los propios nicaragüenses, a pesar de que se está cometiendo una auténtica matanza dentro del país desde el pasado mes de abril. En otro momento, es decir, si esto hubiera sucedido, no lo sé, estamos en 2018, pues en 2010, pongamos por caso, hace 8 o 9 años, se hubiese armado una buena con esto. Hubiera entrado Venezuela y los países afines, tipo Bolivia y tal, y lo hubiesen armado, pero no solo, también hubieran entrado la izquierda europea, la izquierda norteamericana, toda la izquierda hispanoamericana a decir que, pues que una vergüenza, que las manos fuera de Nicaragua, lo mismo que decían más o menos de Venezuela hace unos cuantos años, que son una injerencia imperdonable, pero esta vez nadie dijo nada. Nadie dijo nada porque el socialismo del siglo XXI, del que Daniel Ortega es uno de sus padres fundadores, está ya para pocos trotes. Y su inspiradora, la inspiradora del socialismo del siglo XXI, que es Venezuela, pues sobrevive a duras penas. Bastante tiene con lo suyo, no está tampoco para armar muchos escándalos por ahí. Vive, como bien sabemos todos, a la defensiva aquel gobierno. De hecho, Ortega, que se preocupó bastante por esto, para él era importante, y en Nicaragua esta historia se le dio muchísima importancia dentro de la prensa local, movió todas las fichas que pudo para evitar que esa reunión tuviese lugar. Y no solo las diplomáticas, que evidentemente el peso diplomático de Nicaragua en el mundo es pequeñito, pues es acorde al tamaño del país y a su importancia económica, sino también las de relaciones públicas. Ortega es un tipo muy huraño, esto es algo que no se suele saber, no tiene esa simpatía natural que derrochaba Hugo Chávez, o incluso, si me apuráis, Evo Morales dentro de Bolivia, es un tipo que se confunde bien con el paisanaje, o Rafael Correa en Ecuador también, era un tipo que tenía bastante acceso al pueblo, pero Ortega no tiene nada de eso. Es de entrada bastante más mayor que todos los anteriores que he citado y además de un carácter muy retraído. Tiene una biografía un tanto siniestra. Aquí he hablado en alguna ocasión ya de esto de que anduvo manteniendo relaciones sexuales con la hija de su mujer. Bueno, en fin, la Zoila América famosa, unas historias para hacer una serie para Netflix. Bueno, pues es un hombre que como hombre huraño, que es, apenas ha concedido entrevistas desde que es presidente. Pero estos últimos días, este último mes, mejor dicho, ha tenido una hiperactividad mediática. Ha empezado a llamar a todas las agencias internacionales, a los periódicos, les ha abierto las puertas de su casa, todos los medios, al que quería hacer una entrevista a Daniel Ortega en el último mes ha podido hacerlo. Lo único que tenía era que pagarse el billete de avión hasta Managua y allí la presidencia le ponía una alfombra roja para que pudiese entrevistar al presidente. Y de ahí que haya salido tanto en en el último mes, un mes y medio, desde mediados de agosto aproximadamente. Y en estas entrevistas, en todas, y los reportajes que se han hecho, la idea y el color es aproximadamente el mismo. Es decir, ofrecer una imagen lo más amable posible del mismo y de su propio régimen. Y poner a los opositores pues algo así como unos radicales manejados por oscuros intereses y que están poco menos que dando un golpe de Estado. Evidentemente no ha tenido éxito, porque las imágenes las hemos visto todas y además no es que no ha sido por una manzana, sino por muchas peras. Es decir, que esto ha sido un día tras otro durante los últimos 4 o 5 meses. Era difícil, por más que quisiese poner esto del color de rosa, lo tenía bastante complicado. Bien, el horror en el que viven los nicaragüenses hoy por hoy, creo que no deja lugar a dudas a nadie que vaya siguiendo la información del país, y es muy difícil de ocultar, ni con las mejores entrevistas, ni llevándose allí y tratando a cuerpo de rey a los reporteros de los periódicos más grandes del mundo y de las televisiones. Los hechos están ahí, son tozudos, se han retransmitido a través de las televisiones y de las redes sociales y además tenemos ocasión de verlo cada día. Los partes, las actualizaciones son diarias. Yo sigo a varios tuiteros nicaragüenses y voy enterándome casi, bueno, sí casi no, al día de lo que va pasando por allí y la verdad es que es francamente triste. A día de hoy se calcula que la represión gubernamental ha provocado ya unos 450 muertos. Esto es lo que estiman las organizaciones de defensa de los derechos humanos en Nicaragua y más de 2.500 heridos. Diréis, ¿es mucho, poco? Bueno, pues es bastante, teniendo en cuenta... Bueno, es bastante en cualquier país, 450 personas. Con que hubiese muerto uno ya sería para preocuparse, pero es que han muerto 450 en un país que tiene 6 millones de habitantes. Si lo miramos ya en estos términos,
lo que podemos concluir es que lo de Nicaragua se parece mucho a una insurrección masiva. Si escalásemos esta misma cifra en cualquier otro país, pongamos por caso en México, que tiene no 6 millones, sino 120, más de 120 millones, pues es que estaríamos hablando de decenas de miles de muertos. Idem si lo hacemos con Colombia, con Argentina, con Brasil o con España, es decir, con países más poblados que Nicaragua. Porque estas cosas hay que verlas no solo en números absolutos, que importan obviamente, sino también en números relativos. 450 muertos en 4 o 5 meses sobre una población de 6 millones de habitantes es un auténtico disparate. Ojo, 450 muertos ejecutados en la calle por protestar. Esa es la cruda realidad. Y muchos de ellos, además, hemos tenido oportunidad de verlos morir o recién muertos, prácticamente todo el que se ha interesado por el tema, porque nos lo han retransmitido a través de sus teléfonos móviles por las redes sociales. Aquí lo que vemos es que por más que Daniel Ortega niegue la realidad o niegue la gravedad de los hechos que están ahí y se limite a decir que han sido simples disturbios, esa es una de las versiones oficiales del régimen nicaragüense, lo cierto es que ha sucedido todo lo contrario. Es decir, que conforme han ido pasando los meses, ha redoblado la represión y ha puesto sobre la mesa todo lo que tiene a mano. Es decir, hasta la última bala, la última tanqueta, todo lo que tiene a mano lo ha utilizado y lo está utilizando, mejor dicho, contra su propio pueblo. Incluido, claro está, toda su clientela, que es numerosa, como en todo régimen dictatorial o paradictatorial. Ha movilizado a los trabajadores del Estado, a todo el sector público y a toda su base social para transmitir al exterior esa falsa imagen de normalidad. Y aquí de nuevo estaríamos ante el mismo manual castrista, el que os hablaba en la introducción de hoy. Estos manuales que no sé si están escritos, lo mismo, hay algunos por ahí que disponen se hizo en el pasado. Bueno, hay uno que, aunque no para esto, no para mantener el poder, sino para conquistarlo, que es la Guerra de Guerrillas de Ernesto Che Guevara. Esto era un manual de lo que les había funcionado a ellos en la Guerra de Sierra Maestra y lo aplicaron por toda Centroamérica y Sudamérica con unos resultados pavorosos, porque murieron miles y miles de jóvenes simplemente porque el Che Guevara no tenía razón. Extrapoló sus experiencias muy particulares de la isla de Cuba, las extrapoló a la cordillera de los Andes o a las sierras de Centroamérica. El resultado lo tenemos, es bien conocido por todos. Bien, en este caso es otro tipo de manual. El de Guevara era para conquistar el poder, este es para retenerlo. Para una vez que ya hay un gobierno de progreso, si queréis poner el de progreso entre comillas, a mí me parece que el socialismo del siglo XXI, bueno, y el del siglo XX también, es un régimen de retroceso y no hay más que ver los resultados que arroja, tanto el siglo pasado como el presente, pero bueno, como ellos mismos se autodenominan de progreso, pues estos gobiernos tienen una manera de actuar que es siempre la misma. Lo estamos viendo en Venezuela y lo volvemos a ver en Nicaragua. Primero dan el palo, es decir, policía, detenciones, cárcel, turbas descontroladas, que esas son las más desconcertantes de todas. Es decir, gente que no es ni policía, ni militar, ni nada, hostigando a los opositores desde motocicletas, armados. Estas escenas tan enloquecidas que vemos a través de los vídeos de Facebook y de Twitter. Y luego, cuando ha pasado el palo, aparecen las manifestaciones de apoyo, de incondicionales, muchos de ellos empleados públicos. Cuba llevamos años viéndolo. Cada vez que el régimen estaba ante una crisis, sacaba por el malecón de La Habana un montón de gente con banderitas. Iba Fidel Castro el primero con su guayabera blanca. Acordaos lo de Elian González allá hace 20 años. Bueno, pues esto ha sido una cosa muy similar. Es decir, nada que no hayamos visto en infinidad de ocasiones, tanto en la propia Cuba como posteriormente en Venezuela, y que estamos viendo ahora mismo en Nicaragua. Yo de verdad no sé, ante patrones tan evidentes, yo no sé cómo no se dan cuenta que se la están colando de la misma manera. Es una curiosa dualidad esta que funciona. Está del palo por un lado y por el otro la zanahoria, por el otro sacar a los fieles, que por la regla general están bronceados
y generalmente con sobrepeso, y eso sí, vestidos, disfrazados de bandera nacional, lo hacían en Cuba, lo hacen en Venezuela y también en Nicaragua, pues les funciona bien. Por un lado, una imagen bronca y represiva que asusta afuera, pero asusta mucho más dentro. El que quiera protestar asume los costes de la protesta. Y por otro, un talante conciliador. Cuando ya, en las manifestaciones de apoyo, envueltos en la bandera, se presentan ante los suyos, diciendo que ellos representan la paz, la tolerancia, el entendimiento, y que todo lo contrario, eso de los palos, es lo que ha provocado la oposición. Venezuela están hartos de ver esto, llevan padeciéndolo desde hace muchos años. Un ejemplo lo tenemos en la expulsión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el mes pasado también. Esto fue un comisionado, un empleado de la ONU, que se presentó en el país a petición de las organizaciones opositoras, lógicamente, no del propio gobierno, para observar sobre el terreno los destrozos en materia de derechos humanos causados por el régimen. Y se entiende que una vez observados, que no debe de ser muy difícil estar delante de ellos y poder tomar nota, pues redactar un informe y elevarlo al secretario general de la ONU. Pues ante esto, el gobierno de Daniel Ortega no dudó ni un minuto y lo sacó del país en el acto. Y luego, una vez hecho esto, el propio Ortega compareció por televisión asegurando que la visita del comisionado era algo así como un ardid del imperialismo y del viejo colonialismo europeo. Como veis, siempre lo mismo, hasta en las palabras, hasta en la terminología. Es el viejo comodín castrista que llevan empleando en la isla 60 años, sin apenas alterar una coma, Claro, lo curioso es cuando descendemos a la información concreta, esta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y examinamos un poco los hechos. Vemos que este comisionado, que se llama Said Raad Hussein, es de nacionalidad jordana, es decir, no es ni europeo ni estadounidense, y que además, si miramos su historial, lo que nos encontramos es que se ha posicionado en varias ocasiones contra los Estados Unidos y contra el Estado de Israel y contra los países europeos. Es decir, que no es ni neocolonial ni imperialista, o no lo parece, o no lo ha sido hasta ahora. Pero claro, eso no importa. La verdad, de hecho, jamás importa para la camada castrista. Nunca les importó un pimiento. Y les sigue sin importar. Ellos son especialistas en montar dispositivos de control perfectamente engrasados para perpetuarse en el poder. Y a la vista está que les funciona muy bien. Lo consiguen. Ahí tenemos casi 60 años, 60 menos 3 meses en diciembre de este año, en enero, mejor dicho, de este año, se celebrará el 60º aniversario de la Revolución Cubana y luego casi 20 de chavismo. Es una retórica para gente que quiere ser engañada, en definitiva, pero que les funciona, que quiere ser engañada en Occidente y también dentro del propio país, pero cuando ya dentro del propio país el embrujo se ha difuminado, se ha ido, quieren mantener el engaño fuera y utilizan esta retórica. Y es mucha gente la que lo compra. El castrismo llevan comprándolo 60 años. Pero claro, esto no oculta a un observador medianamente honrado, no le oculta la triste realidad de represión salvaje, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, obstrucciones sistemáticas a los medios de comunicación, detenciones masivas, torturas, en fin, el rosario completo. Lo que sería inaceptable en cualquier otro país. Lo que sería inaceptable en los Estados Unidos, lo que sería inaceptable en Italia, lo que sería inaceptable en Argentina, en España o en Francia. Pero inaceptable. Un cuarto de la mitad de lo que acaba de suceder está sucediendo en Nicaragua. En cambio ahí, como que bueno es que es Nicaragua, claro, estas cosas pasan en estos lugares. A mí es una cosa que me saca de quicio, me pone nerviosísimo. Cuando lo que no aceptaríamos en Europa nos parece de curso normal en las latitudes tropicales. Es decir, que estos rosarios completos de violaciones de los derechos humanos por el propio gobierno, que serían inaceptables aquí,
en otro lugar del mundo tienen un pase, o tampoco hay que ponerse tan tremendo. Claro, aquí lo que vemos y lo que podemos concluir de esto es que realmente Nicaragua no interesa a nadie. Eso es lo más triste de todo. Es un caso el de las protestas contra Ortega que vengo siguiéndolo desde el mes de abril, desde que empezaron. Está ahí la contracrónica primera que hice en aquel entonces, a finales de abril, y además he escrito un par de artículos en prensa en España sobre esto de Nicaragua. Y no interesa, es muy duro de decir. Es un país pequeño, ¿vale? Lo sabemos, y su economía es insignificante en comparación con las grandes economías de América. Tampoco supone una amenaza, si seguimos indagando en las razones, una amenaza para la estabilidad regional, quiero decir. Porque a diferencia de los sandinistas de los años 80, del propio Daniel Ortega, la última vez que estuvo en el poder, su régimen actual se conforma con controlar el poder dentro de Nicaragua y punto, nada más. Es decir, no quiere expandir la revolución a otros países de Centroamérica. De ahí que tampoco moleste mucho, por ejemplo, a los Estados Unidos o a otros países. Pero bueno, mientras tenga lo suyo, pues no salga de ahí. Tampoco, a pesar de toda la charlatanería antiimperialista que tiene, y mucha, no hace falta más que escuchéis sus últimos discursos, desafía a los Estados Unidos, en el plano de lo retórico quiero hablar, como en los tiempos de Reagan, que Reagan hasta montó una milicia para luchar contra Daniel Ortega y contra los sandinistas, la Contra se llamaba. Sí, la contraguerrilla se llamaba la Contra. Es decir, que se le tiene como una especie de rareza tropical con la que se puede convivir y con la que de hecho están conviviendo. No llega ni siquiera a la categoría de grano en el trasero que ostenta Venezuela. Y aún así ahí tenemos a los venezolanos, que están básicamente ignorados por todos. Tras todo tipo de desmanes, su gobierno ha quedado, aislado diplomáticamente, pero le siguen comprando petróleo, que es sobre lo que sustenta su poder y sobre lo que se sustenta el régimen. Es que Nicaragua ni siquiera tiene petróleo. Y su hundimiento solo afecta a Costa Rica, eso es lo más duro de decir, que es otro pequeño país que está pagando los platos rotos de todo esto, en forma de una oleada de refugiados que no se detiene, gente que entra en el país en grandes cantidades desde hace ya bastantes meses. De hecho, uno de los que han estado moviendo en la ONU esto de Nicaragua y de Ortega han sido los costarricenses. Pero claro, el gobierno de Costa Rica clama en el desierto. Pues casi lo mismo que Colombia, hasta hace poco más de un año o poco más de 2 años. Esto nos lleva a concluir que, más por la fuerza que por la persuasión, el régimen de Ortega ya se ha convertido en una dictadura, sí, pero que a partir de ahora ya buscará estabilizarse. Y de hecho es en lo que está. Es en lo que venía buscando desde hacía tiempo, si lo miramos desde cierto punto de vista. Es decir, ha encontrado un modo de mantenerse en el poder y poner punto y final al experimento democrático nicaragüense, que ha sido breve en el tiempo y lleno de imperfecciones. Y mal que nos pese, y esto es lo peor de todo, lo está consiguiendo y no será porque no se advirtió con tiempo. Siguen llegando llamadas del tema del miércoles, el de Chile, Bolivia y lo del acceso al mar, el fallo del Tribunal Internacional de la Haya y demás. Bien, ayer pasó por aquí Nicolás, que es un oyente de Santiago de Chile, y hoy tenemos a alguien del país de al lado, de los vecinos. En este caso se llama Rocío, no es la primera vez que llama aquí a la Contracrónica. Siempre es bien recibida, Rocío, y lo sabes. Rocío es boliviana y nos quiere dar su versión de los hechos, que por cierto se parece mucho a la de Nicolás. Hola Fernando, felicitarte por el programa del día de ayer, La Contra de Chile, Bolivia y el Litoral. Un análisis claro, remitido a los hechos, como siempre haces. Soy algo pesimista, pues dudo mucho que los políticos de mi país abandonen el tema marítimo, ya que en cada elección consiguen sacar beneficios de este tema. Por otra parte, el odio a Chile en la sociedad está completamente implantado, es ideologizado, forma parte de la currícula escolar,
militar, y donde se nos enseña una suerte de historia, si se lo puede llamar así, que es sesgada, simplista, donde se reduce los hechos a los buenos y los malos, oprimidos y opresores. Vamos, es el marxismo de toda la vida. Por otra parte, a nivel económico, la mayoría de los bolivianos se ha comprado la propaganda gubernamental, donde se nos enseña que la pobreza y subdesarrollo bolivianos son consecuencia directa de no tener salida al mar y que Bolivia vive un bloqueo económico por parte de Chile, cuando esto no es así, pues han sido nuestros propios gobiernos los que han implementado políticas económicas pésimas con impuestos altos y los aranceles son prácticamente confiscatorios. De momento no creo que el tema disminuya ni cambien los ánimos, pues en estos momentos en Bolivia opinar a favor del fallo de la Haya es un hecho antipatriota y una suerte de linchamiento social. Pues me entristece mucho oír lo que me cuentas, Rocío, si te soy sincero, porque la verdad es que si nos paramos un momento y pensamos fríamente, a Chile no se le puede odiar. Desde el punto de vista político estoy hablando. Desde luego, desde otros puntos de vista es imposible. Del literario, vamos, sería un crimen. Pero es que desde el punto de vista político no se le puede odiar. Todo lo contrario, es un país admirable. País pacífico, culto, civilizado. Es un auténtico orgullo para los hispanos, pero para los hispanos de ambos hemisferios. Y claro, aquí lo que veo es que con lo cerca que lo tiene Bolivia, debería aprender, debería copiarles, inspirarse en ellos. Mira, he ido a mirar los datos, por pura curiosidad y a raíz de tu llamada. He ido a mirar los datos del Ministerio del Interior chileno, que los tiene publicados y muy bien en Internet, y actualmente hay 111.000 bolivianos residiendo en Chile. El país los ha acogido amistosamente. Al parecer he podido ver unas cuantas fotos y en el norte del país, en Arica, por ejemplo, Iquique, Antofagasta, los bolivianos son tan numerosos que hasta organizan carnavales para regocijo de los chilenos. Caray, creo que esa es la actitud, y más entre hispanos. Que a fin de cuentas es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Pero muchísimo más. Caray, vamos a ver, ¿acaso los neozelandeses y los australianos se pelean? ¿O los canadienses y los estadounidenses? No, los angloparlantes no se pelean. Nunca lo han hecho, o rara vez lo han hecho a lo largo de la historia. Pues, y les va muy bien, ¿eh? Yo creo que deberíamos hacer nosotros lo mismo. Vamos, digo yo, no sé. Yo, sinceramente, ojalá España hiciese frontera con Chile y no con Marruecos. Tendríamos muchos menos problemas. Pero bueno, simplemente ahí lo dejo por si me escucha algún boliviano más, que no sea Rocío, que veo que es una mujer muy sensata y muy culta. Lo sé porque no es la primera vez que llama y que nos comenta cosas. Bueno, vamos con otro tema. Bueno, este tema también lo conocemos. Este parece que ha gustado mucho. Es la tercera llamada que recibo sobre esta historia. Esto es lo de la cata de agua en Córdoba, que os comentaba hace 3 días. Esto de una cata de agua, una cata de agua del grifo, vamos. Si no os acordamos, si no lo conocéis, escuchad el programa hace 3 días y lo escucharéis al final del programa. Bueno, pues ayer llamaba Luis de Buenos Aires para decirnos que por allá el agua porteña se le pueden hacer fichas de cata, no es especialmente buena. Yo sospeché y dije, pues no lo sé, ¿eh? Esto que Ariel nos llame y nos cuente si esto es cierto o no es cierto. Luego he podido ver en los comentarios que sí, que al parecer sí es cierto, que el agua no es de una muy buena calidad, el agua de Buenos Aires, pero bueno. Pues bien, hoy Diana de Colombia, que está un poquito más arriba de Buenos Aires, bueno, un poquito no, muchito más arriba de Buenos Aires, y nos quiere comentar lo mismo, pero de Colombia. Eso sí, Diana es una especialista en esto del análisis de agua corriente. Hoy escuché el programa de la Contracrónica y hablaba sobre la cata de agua, que te daba mucha risa, pues el proceso y que se podía mirar en catando agua. La verdad es que yo aquí en Colombia sí trabajo con el agua y lo que uno mira es que realmente
tenga esas propiedades que tú dices, que debe ser incoloro, insaboro, que no tenga sustancias perjudiciales, porque entonces lo que hace uno es probar el pH y el nivel de cloro, que si realmente sea potable. Bueno, eso es lo que hacemos aquí en Colombia, no sé allí en España qué es lo que hacen, pero pues es verificar cuáles son que las características del agua que nos llega por el acueducto realmente sean pues las óptimas para el consumo humano. Pues no sé, Diana, lo que harán aquí en Madrid, en el canal de Isabel II, que es la empresa que suministra el agua a esta ciudad. Supongo que harán lo mismo, harán ese tipo de análisis, ¿no? Pero claro, eso no es una cata, Diana. Esos son controles sanitarios que se tienen que hacer para... Pues porque si no nos envenenaríamos. Antiguamente no se bebía agua o se evitaba beber agua precisamente por eso. Pues hay tanta afición a beber vino, cerveza y todo tipo de destilados porque el agua era un peligro. El agua transmitía todas las enfermedades y se evitaba beber. No en nuestros tiempos, en el que está el agua clorada y potabilizada. Pero vamos, de lo que hablaba yo aquí no era de controles de potabilidad. Esta historia hablaba de catas gastronómicas. Es decir, los controles que hace esto en Colombia no los hace un chef, creo, vamos, lo mismo me sorprende si me dices que sí, pero no hay un chef allí, un especialista en cocina. Es que esto de Córdoba era una payasada tan grande que aparte de la cata había también una serie de actividades, entre comillas, gastronómicas en torno al agua. Por cierto, fue ayer esto, estamos a día 5 hoy, esto fue el día 4. No sé qué tal habrá salido, no sé qué, yo no vivo en Córdoba. A ver si algún oyente cordobés nos alumbra, nos cuenta qué tal salió, o si lo mismo se pusieron a hacer guerra de globos de agua, que es algo que yo hacía cuando era niño. Muy habitual de las fiestas infantiles, llenábamos con agua del grifo del canal de Isabel II, llenábamos globos y nos los estampábamos los unos a los otros. Ahora, claro, como a los niños se les tiene tan protegidos, igual eso se considera, o les hacen ponerse un casco antes de... Cualquier cosa es posible, ¿eh? En los tiempos que corren, de estupidez absoluta y total, cualquier cosa locoide que se nos pase por la cabeza es posible. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, como todos los días. Bueno, hoy es último día porque él trabaja solo de lunes a viernes, y hoy ya estamos ya a viernes, mañana tenemos contraportada, por cierto, que nos va a hablar del tema este de la crisis o la falsa alarma en Italia. Gastar más de lo que se tiene, pero menos de lo que se tendrá, es una inteligente manera de obtener liquidez presente para proyectos ambiciosos. Gastar más de lo que se tiene y se tendrá jamás es una estupidez que garantiza una futura suspensión de pagos y malograr todos los proyectos presentes. Italia, que se financia con las presentes y futuras tributaciones de los actuales tributarios más la de los futuros tributarios, tiene un gobierno que se imagina que la suspensión de pagos es un cuento para asustar viejas y que sus proyectos presentes son más importantes que las consideraciones de los contables. Como las cuentas se las hacen el ministro de Economía, el presidente de la República, Bruselas y los mercados, pues Luis y Mateo se han tenido que envainar la amenaza. Vencidos, pero no convencidos. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por concluida la contra de hoy y damos por concluida las contras de la semana. Mañana no tendremos contracrónica de actualidad, sino que habrá contraportada, ¿sabéis? La de los libros, por si os queréis pasar por aquí y tener vuestra media hora. Bueno, la contraportada suele durar un poquito más, 35 o 40 minutos, de literatura y de buenas lecturas. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.